Bien, buenos días. Queremos dar la bienvenida especialmente a las personas que nos visitan por primera vez o que ya nos han visitado otras veces y de nuevo están con nosotros aquí estos días. Estamos con una serie, como se ha dicho, basada en un libro del Antiguo Testamento. Podemos pensar, bueno, el libro de Ruth que está por ahí perdido, ¿tiene sentido? ¿Qué contenido tiene? Pues muy importante, muy necesario, porque Dios nos está mostrando cómo Él lleva la historia, por muy mal que estén las circunstancias, hacia la venida de Cristo. Y desde ahí, pues por muy mal que esté la vida, ahora Dios nos está llevando hacia la segunda venida de Cristo. El libro de Ruth es un libro muy bonito en el que vamos a estar varias semanas. Vamos a orar, vamos a entender que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios quiere comunicarnos algo nuevo cada vez que la abrimos y que nuestro corazón esté dispuesto para recibirlo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sin ella estaríamos perdidos, no tendríamos referencias, cada uno haría lo que bien le parece, Señor. Sin embargo, tú has dejado este libro, Señor, para nuestro bien, Señor, para que nos vaya bien en la vida, para que nuestra vida tenga un propósito, para que también podamos acercarnos y conocerte a ti. Gracias por el libro de Ruth, Señor, que manifiesta tu control de todas las cosas, tu amor también por los hombres y mujeres de todo tiempo. Señor, ayúdanos a poder disfrutar todo lo que tú nos vas a decir a lo largo de la serie, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada estábamos dejando una familia destrozada, una familia que prácticamente, de ser una familia numerosa, pues llegó a quedarse con una sola persona, como era el caso de Noemí. Toda la familia muere porque habían tomado la decisión de abandonar Belén, que era la casa del pan, para ir a buscar comida, alimento, sustento a Moab, que era un sitio donde no había pan. Y estamos hablando que a malas decisiones, muchos sufrimientos. ¿De acuerdo? La verdad, yo creo, si pensáis bien, algunos de los sufrimientos que cada uno de nosotros ha tenido que soportar o padecer se debía a una mala decisión. ¿A que sí? Así que las malas decisiones llevan y traen a nuestra vida mucho sufrimiento. Pasa en la vida, seas o no seas creyente, creas o no creas en la Biblia, creas o no creas en Dios, tus decisiones tienen consecuencias. Las decisiones que tomamos, por lo tanto, son importantes, muy importantes, para el bien o para el mal de nuestra vida, de nuestra familia, ¿no? Y como cristianos no podemos tomar una decisión según a nosotros nos parece bien, conforme a nuestro propio criterio. Hemos de tomar decisiones basadas en lo que dice la Biblia, si se ajusta esa decisión a lo que Dios nos ha dicho que sería bueno para nosotros. ¿De acuerdo? Y si no consideramos a Dios, pues podemos sufrir ciertas consecuencias. Fue lo que pasó con esta familia. Una familia que podríamos decir caída en desgracia. De hecho, más adelante Noemí se siente como agafada. ¿Tú no te has sentido alguna vez que todo lo que haces, todo lo que tocas, parece que sale mal? Y dices, yo estoy gafado, ¿no? O gafada. Noemí se siente así, piensa que está agafada, ¿no? Que todo lo que ha hecho, que todo lo que ha vivido hasta aquí, pues está mal, ¿no? Pierde a su marido, luego pierde a sus hijos y se queda viuda y desprotegida junto a sus dos nueras. Una de ellas, Ruth, que significa amiga y compañera. Ya vimos el significado de los nombres de la familia antes, pero ahora vamos a ver aquí los nombres y las personas de las nueras. Ruth, amiga y compañera, de la que toma el nombre el libro de Ruth. Y Orfa significa joven y firme, joven y firme. También ellas dos pierden a sus maridos y se quedan viudas. Podríamos titular este mensaje Las tres viudas, porque las tres quedan solas y quedan también desamparadas. A veces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué observo que otras personas son muy bendecidas y sin embargo yo no me siento bendecido por Dios? Bien, es importante que estés en el lugar donde Dios puede bendecirte. Si tú estás en Moab y no en Belén, que Belén es la casa del pan, donde Dios bendice, no puedes esperar bendición. Quiere decir, si tú estás en desobediencia, si no estás haciendo caso, si no consideras los principios de la palabra de Dios, no puedes esperar que Dios te bendiga. ¿De acuerdo? Es importante saber, ¿estoy en el lugar donde Dios puede bendecirme?
¿Me estoy tomando en serio a Dios? ¿Me estoy tomando en serio la iglesia? ¿Te estás tomando en serio tus dones que Dios te ha dado para que los pongas en práctica? ¿Te estás tomando en serio el servicio que estás ofreciendo a otros, etcétera? La bendición de Dios se da donde está su voluntad, no cuando estamos fuera de su voluntad. Pero dijimos que la historia comienza muy mal porque esta familia decidió salir de la voluntad de Dios, del lugar donde Dios podía bendecirles, para irse a Moab a buscarse la vida por su cuenta, porque consideraban que Dios les había fallado, por lo tanto ellos tienen que hacer lo que ellos consideran que hacer porque Dios no está con ellos, ¿de acuerdo? Y entonces empieza la historia muy mal. Pero también dijimos que hasta aquí todo mal, pero de aquí en adelante, hasta el final del libro, todo bien. Así que si vamos a hacer un porcentaje del contenido del libro, un 1% todo mal, pero el resto del libro, el 99%, todo bien, ¿me entendéis? Porque esto es como Dios obra también, es un Dios positivo, un Dios de bendición, ¿de acuerdo? Y ahora, a partir de lo que vamos a ver hoy, todo lo que viene es bueno y es de bendición. Vamos a leer Ruth capítulo 1, 6 al 18. Dice que entonces, el final, versículo 5, que murieron también los dos, Maclón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿De acuerdo? Había 3 ataúdes en su salón. El del marido, aunque murió antes, pero para que me entendáis, ha perdido a su marido y ahora pierde a 2 de sus hijos, ¿no? Por lo tanto, esa es la situación en la que queda Noemí. Pero entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. El Señor haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, con mis hijos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso, cada una en su casa, en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya soy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza, aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún tuviese hijos o diese a luz, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. ¿Veis? Me siento gafada por Dios. Y ella, alzaron sus ojos otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú vivieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Quizás este texto lo escuchasteis en vuestra boda, ¿no? De acuerdo, en muchas bodas se menciona este texto, ¿no? Hemos dicho que a malas decisiones, muchos sufrimientos, pero el otro lado de la verdad es que a buenas decisiones, menos sufrimiento. Y muchas bendiciones, o más bendiciones. A buenas decisiones, menos sufrimiento y más bendiciones. Y lo vamos a ver aquí claramente en las 3 mujeres y las decisiones que tomaron. El libro cambia de peor a mejor, ¿de acuerdo? También por decisiones. Las que toma Noemí, las que toma Ruth y la decisión que toma Orfa. Pero antes de eso vamos a ver cómo está la situación en la que están estas 3 viudas. Pierden a sus maridos,
En el mundo antiguo, ya lo decíamos la semana pasada, no había nada peor que ser viuda. No había seguridad social, no había pensión de viudedad, ni viajes del inserso, ni nada de eso. La persona que se quedaba viuda, pobrecita, tenía el peligro de morirse de hambre si no había un familiar o alguien que la atendiese, ¿de acuerdo? No había protección, la protección venía y la provisión venía también de los maridos, así que quedaban en completo desamparo. De hecho, dice el versículo 5, murieron también los dos, los hijos de Noemí, Maglón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada, o sea, quedó desamparada, sin nadie que la amparase, sin nadie que la protegiese, de sus dos hijos y de su marido. Vale, pues he perdido a mi marido, pero tengo a mis hijos me pueden proteger, mis hijos pueden proveer, ¿de acuerdo? Pero ni eso tampoco, porque no tiene ni marido, ni tampoco tiene hijos, por lo tanto se siente completamente desamparada. No es solamente la tragedia de la pérdida, sino la tragedia de lo que viene, de lo que viene después, ¿no? De la situación en la que quedan estas mujeres, que solamente dependían de la compasión de los demás. Y la compasión y generosidad de los demás era la única que podía salvarlas de la miseria y también de morir de hambre. Bien, ¿quién va a ser aquí la persona que les ampare? ¿Quién va a ser esa persona que muestre compasión y misericordia con estas tres viudas? Pues ese va a ser el Señor. Dice el Salmo 68:5, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Si eres viuda, que sepas que el Señor es tu defensor. Aquí. Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y también compasivo. Ellas están en una situación en la que piensan que Dios se ha olvidado de ellas, pero Dios está por ellas, ¿de acuerdo? Santiago 1:27 nos recuerda lo siguiente, que la religión pura y sin mácula, si tuviésemos que reducir lo que nos pide el cristianismo, nuestras convicciones, nuestra religión, pues dice Santiago, mira, muy fácil. No lo hagas complicado, ¿no? Que la religión pura, sin mácula, delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por lo tanto, vemos aquí que Dios es eso, misericordioso y defensor de viudas. Ya vemos a un Dios que se mueve a misericordia con estas viudas y no pueden ni imaginar lo que viene después en sus vidas, ¿de acuerdo? Así que, ¿podemos sacar bendición de una tragedia? Sí. Dios puede convertir una mala decisión, una situación negativa, en una situación positiva. También, ¿de acuerdo? Lo vemos ahí. Dios iba a bendecir a Ruth y a Noemí más allá de lo que ellas podían ni siquiera imaginar, porque Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Así que vamos a ver las decisiones que llevan en la dirección correcta a estas tres mujeres. En primer lugar, la decisión de Noemí. Este versículo 6 y este levantarse marca completamente un cambio de sucesos. Lo mismo que una decisión del marido y de toda la familia de dejar Belén para irse a Moab cambió el curso de su propia historia como familia, este versículo 6 marca una completa diferencia y, como decía antes, a partir de aquí todo empezó a ir bien. Y empezó a ir bien por una decisión, en este caso la decisión de Noemí. Dice el texto que se levantó y regresó de los campos de Moab porque oyó ahí en Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, de alguna manera Dios hace saber a Noemí que hay abundancia ahora en la casa del pan. Estábamos hablando que a veces falta el pan, a veces estamos en una prueba, ¿no? Y parece como que Dios nos ha abandonado, parece que Dios no provee. Era el caso del pueblo de Israel, que decíamos que de alguna manera Dios les estaba haciendo pensar.
Decíamos que cuando un padre tiene que disciplinar a su hijo o a su hija, un buen método era, oye, vete al rincón de pensar, ¿de acuerdo? Y piensa en lo que has hecho. Piensa en por qué has pegado a tu hermano. O sea, el rincón de pensar es un lugar donde debemos pensar, ¿de acuerdo? Así que esa hambruna que ellos habían experimentado en la casa del pan no era que Dios les estaba tratando mal, sino al contrario, que ellos estaban tratando mal a Dios. Y por esa razón Dios tiene que hacer que cese el pan por un tiempo. Y parece ser que ese tiempo se ha acabado. Vamos a ir al libro de Jueces. Este dato es muy interesante porque decíamos que el libro de Ruth sucede, lo que pasa ahí ocurre al principio de los jueces. Y vamos a ubicar este suceso en esta circunstancia concreta. ¿De acuerdo? Capítulo 6, versículo 1 al 8. Y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. O sea, el rincón de pensar, o sea, Noemí vivió y Ruth vivió en tiempos de Gedeón, en el que precisamente hubo una gran hambre, pero lo estamos viendo aquí porque hubo ese hambre, que ya hemos dicho la semana pasada. ¿De acuerdo? Dice, los entregó por 7 años. ¿Cuántos años pasaron ellos en Moab? 10. ¿Vale? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Esa hambruna duró 7 años y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Tal era la opresión de todos los vecinos que tuvieron que irse a vivir a las montañas y esconderse. Porque si no, estos vecinos, entre ellos Moab, por eso decíamos que el marido de Noemí tomó una mala decisión, se metió en la boca del lobo, él y su familia. Se fue a vivir con el enemigo, buscando que el enemigo le diera pan y ahí encontró no la vida, sino encontró la muerte. Pero seguimos, porque es el contexto de lo que estamos viendo. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado y subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. No se fueron a vivir con el enemigo, sino que clamaron al Señor, dice aquí, a causa de los madianitas, y el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y ahora viene la bendición. O sea, os he mandado como pueblo al rincón de pensar por 7 años. ¿De acuerdo? Y ahora ya Noemí, que lleva 10 años, o sea, quiere decir que ya llevaban como 2 años de abundancia. ¿Pero por qué no se fueron antes? Parece que Dios tiene que insistir, oye, que ya hay pan. Se quedaron 10 años ahí. ¿De acuerdo? Y entonces Noemí, pues, por ese Dios hacerles saber, oye, que ya hay pan, hay comida en la casa del pan, pues puedes volver. ¿De acuerdo? Ella, al escuchar que allí había comida, pues salió de Moab y se dirigió, ¿a dónde? A Belén. ¿Por qué Dios no la bendijo en Moab? Porque Dios bendice allí donde Él está. O sea, quien se había movido no era Dios, era la familia entera. ¿Entendéis? Entonces la bendición no la manda Dios a Moab, donde no tenían que estar. ¿Cómo te va a bendecir Dios si no estás en el lugar en el que tienes que estar? ¿Entendéis? Entonces, Dios les bendice donde Él suele bendecir a sus hijos, cuando están en comunión con Dios y cuando están en comunión con su pueblo. ¿De acuerdo? Ahí está Dios, ahí está su ley, ahí está su iglesia, entre comillas, ¿me entendéis? Su pueblo, etcétera. Allí están tus hermanos. Así que para ser bendecido hemos de estar donde Dios envía bendición. Por lo tanto, es muy interesante aquí que dice el texto, nos da a entender que la bendición no viene de los dioses que hemos inmolado, que ya hablamos la semana pasada, que eran los dioses de ese territorio, y eso eran los dioses patronos. O sea, cada pueblo en la antigüedad tenía un patrono, un dios,
que ellos consideraban que era el que protegía a la ciudad. Lo mismo que ocurre hoy. Cada pueblo tiene un patrón. ¿A que sí? Y es el patrón al que nos sometemos para que nos proteja como pueblo. ¿No? ¿De dónde viene eso? Eso viene de los pueblos cananeos y de los pueblos antiguos, no del Dios de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, claramente dice aquí que el autor que es Dios, es Jehová el que bendice, no Moloch ni Quemón, ¿no? Así que pasan de una situación de tremenda necesidad en Belén, porque Dios les ha mandado 7 años al rincón de pensar, pero como es bueno y misericordioso, la prueba no dura eternamente. Y eso también es interesante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. Y eso también puede que estés un tiempo en el rincón de pensar, que Dios quiera decirte algo que tienes que aprender. Pero Dios no te va a dejar ahí toda la vida, ¿no? Es misericordioso, es compasivo. ¿Y cómo cambia la situación cuando ellos claman a Dios? Cuando ellos claman a Dios, pues Dios envía un juez, ¿de acuerdo?, para liberarles de la opresión de todos los pueblos que les estaban sometiendo y quemando las cosechas, y por eso se produce la hambruna, ¿de acuerdo? Así que la hambruna del pueblo de Israel, en este caso, es una prueba que pasa. Así que si estás tú en alguna prueba, si te sientes que estás en el rincón de pensar, piensa que pasa. Pero pasará más rápido si recapacitas por qué estás ahí. ¿De acuerdo? Y si clamas a Dios, ten misericordia de mí, Señor, le he metido la pata y fíjate, aquí estoy sufriendo las consecuencias. No hagas como Elimelech, que en lugar de clamar a Dios y aprender de la prueba, se fue corriendo a vivir a Moab con el enemigo, ¿me entendéis? Entonces, la prueba pasa. Dios es misericordioso y Dios es el que va a dar el pan. Pero el pan está en la casa del pan. No está en Moab, ¿de acuerdo? Hay personas que no entienden esto, que están fuera de la voluntad de Dios y dicen, ¿puedes orar para que Dios me bendiga? No puedo, sí. ¿Cómo va a bendecir Dios una desobediencia? ¿No? Entonces hay que hacer lo que hizo Noemí, que vamos a ver que reflexionó y decidió volver. Entonces se levantó Noemí con su nuera y regresó de los campos de Moab. Parece ser, como digo, que con ella dio resultado ese tiempo, ese estar en el rincón de pensar, y hace un camino a la inversa. Hace un camino a la inversa, en sentido contrario, ¿de acuerdo? Es como volver por sus pasos. O sea, los pasos que había dado antes le llevan a esa situación de pérdida, pero ahora los pasos que da, los mismos pasos en dirección contraria, le llevan a una situación de bendición y de abundancia. Entonces ella sabe que tiene que irse de ahí para llegar a donde Dios está en ese momento bendiciendo a su pueblo. Por lo tanto, como digo, quien se movió no fue Dios, quien se movió fue la familia de Noemí. Dios estaba en el mismo sitio, ¿me entendéis lo que quiero decir? Somos nosotros los que nos movemos, no Dios. Así que es una decisión. Algunos dicen, y puede ser muy interesante, que Noemí fue la hija pródiga del Antiguo Testamento. ¿Os acordáis de la enseñanza de Jesús acerca del hijo pródigo? ¿De acuerdo? Que dice, Padre, dame la herencia que quiero vivir en mi vida. Cuando agotó todo, empezó a comer de lo que comían los cerdos. Dice que entró en sí y dijo, mira lo que estoy aquí padeciendo. ¿De acuerdo? Que los cerdos están mejor que yo. Y sin embargo, en la casa de mi padre hay pan. Hay pan, no hay pan, hay una vaca que le está esperando. El padre sacrifica todo un venado, ¿de acuerdo? Cuando el hijo vuelve. Así que, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que yo creo que sí, que Noemí refleja un poco eso. Es la hija pródiga, ¿de acuerdo?, que decide volver a la casa del padre. Así que toma una decisión, pero ahora demuestra que la decisión va en firme.
Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. El que escribe enfatiza eso, que salen de Moab para dirigirse y caminar en la dirección correcta. El texto, si seguimos el libro, 12 veces menciona que se volvió, que regresó, que dio los pasos en sentido contrario, ¿de acuerdo? Enfatiza mucho eso, que había estado en un sitio y decidió dejar de estar ahí para ir en la dirección correcta, que estaba a 50 kilómetros de distancia, como decía, más o menos 50, 70 kilómetros de distancia. Por lo tanto, ella entiende que para recuperar la bendición de Dios tiene que volver a donde había salido. Toma una decisión que es correcta, se levantó, indica que decidió levantarse y moverse como el hijo pródigo, ¿no? Dice que cuando entró en sí, pues tomó una decisión, me voy a volver a la casa del Padre. Pero también la decisión tiene que estar acompañada por la acción correcta. De hecho, la acción correcta es la que demuestra si la decisión es verdadera, es correcta, ¿no? Hay que caminar, ¿de acuerdo? No solamente decidir, sino caminar para hacer evidente lo que ha decidido. Quiero decir que muchas veces nos quedamos en la decisión, pero no damos los pasos necesarios que nos llevan al lugar donde hemos decidido volver. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Dónde deberíamos estar? No aquí donde estamos, sino quizás allí, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué pasos tengo que dar para llegar en esa dirección? Si eres un hijo pródigo, que lleva mucho tiempo alejado del Señor, de la iglesia, ¿no? Cuando eras niño venías a la iglesia con tus padres, pero ahora no estás en la iglesia. Quizás eres como el hijo pródigo, ¿no? ¿Quieres volver? Pues el Padre te está recibiendo, esperando, con los brazos abiertos para abrazarte. Dios no te va a rechazar, pero tienes que dar los pasos en la dirección correcta. ¿Cuál sería el paso, aunque no seas el hijo pródigo, que tendrías tú que dar? Porque sabes que estás donde no debes estar, pero para estar donde sí deberías estar y donde Dios podría bendecirte. Esto en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Si queremos ser bendecidos, tenemos que estar donde Dios envía su bendición, donde Dios está, donde su pueblo está. Y esto también es un principio importante de liderazgo. ¿Qué queremos hacer? Yo pienso ahora en los líderes de ministerio de la iglesia, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Hay que pensar en eso, en lo que queremos hacer. Pero después hay que dar los pasos para hacerlo. ¿De acuerdo? Cuando damos los pasos para hacerlo, es que las cosas que queremos hacer se hacen. Si no damos los pasos necesarios en esa dirección, jamás llegaremos a la meta, ¿no me entendéis? Hay que decidir qué es lo que queremos hacer y cuáles son los pasos que nos llevarán a llegar a donde tenemos que estar, ¿de acuerdo? Así que esa es la decisión de Noemí, una decisión sumamente espiritual, considerando lo que Dios le estaba mostrando. Pero ahora vamos a ver la decisión de las nueras, ¿de acuerdo? Dice, Noemí dijo a sus 2 nueras. Ella ya estaba decidida. Las nueras se ve que le acompañan. Es interesante esto porque más o menos, como decía, eran como 50 kilómetros. Se ve que ellas van con ella, pero Noemí insiste y les dice, hijas mías, no vengáis conmigo. Si es que nos espera un futuro muy negro. Anda, volveos con vuestra familia, con vuestros padres, ¿no? Y casaos, y tener familia, y ¿no? Estoy gafada, o sea, Dios me ha abandonado, no me acompañéis, ¿no? Entonces dijo a sus 2 nueras, andad, volveos a cada una a la casa de su madre, el Señor haga con vosotras misericordia, os conceda el Señor que halléis descanso, cada una en casa de su marido, casaos. Estáis viudas, pero podéis volver a conocer a un hombre y casaos con él. Y os conceda el Señor descanso, cada uno en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Así que, fijaros, muy interesante que les anima 3 veces. Insiste Noemí, no vengáis conmigo.
¿de acuerdo? Nos espera un futuro muy, muy desolador, muy negro, casados de nuevo, puesto que ella no tenía ni familia ni recursos para, ya de por sí ya era difícil que ella subsistiera como viuda y encima a 2 nueras para proveer también de protección y de comida, ¿de acuerdo? Si ya era difícil para una persona, imaginaos para 3, ¿de acuerdo? Y ellas dijeron, versículo 10, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, las 2, ¿de acuerdo? Las 2, vamos contigo. En principio las 2 quieren acompañar a Noemí. Aparentemente las 2 toman la decisión de dejar Moab, esos dioses, ¿de acuerdo?, para irse con Noemí y seguir al Dios de Noemí. Sin embargo, por lo que hacen después, vemos hasta qué punto esa decisión era firme, ¿de acuerdo? Y Noemí respondió, cuando las 2 deciden ir con ella, ¿no? Volveos, la segunda vez, hijas mías, volveos, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Imaginad, ¿no? El tema, una persona mayor que ahora tiene que casarse, tener hijos, que esos hijos crezcan para la edad de casarse con las nueras. Madre mía, ¿no? Madre mía, qué difícil, qué lío, cuánto tiempo tiene que pasar, ¿de acuerdo? Os vais a casar con un jovencito, vais a tener 60 años y os vais a casar con un chico de 14. Bueno, que eso es lo que quiere mucha gente, ¿no? Casarse con alguien más joven. Pero me dice, yo no tengo esperanza de tener más hijos, no tengo marido, soy vieja. Y aunque dijese esperanza tengo, dice, vaya a esperar hasta que esos hijos se pongan grandes, ¿de acuerdo? Total, que la situación era muy triste, desoladora. No hay nada más difícil que ser viuda. Y la ley judía, interesante esto, establecía que cuando pasaba algo así, que bueno es el Señor que prevé todas las circunstancias, establecía que la viuda que se quedaba sin marido podía volver a la casa de su padre. Bueno, también pasa hoy, ¿no? O sea que los hijos, si pasa algo, pues siempre pueden volver con sus padres y sus padres les van a proteger y sus padres les van a proveer. Pero esto estaba asegurado por ley, que así era, pero se ve que Noemí no tenía a nadie, ya los padres de Noemí habían muerto, así que ella no tiene esa esperanza de que todavía sus padres están vivos. Por lo tanto, mis padres pueden protegernos a las 3. Por eso existe 3 veces, no estéis conmigo, que la cosa es muy difícil, se pone muy difícil, ¿de acuerdo? Por eso las manda a casa. Mira, vamos a ir a un texto interesante que da luz sobre todo esto, a Deuteronomio 25, 5 al 10, que dice lo siguiente. La ley en Deuteronomio determinaba qué es lo que hay que hacer en estos casos, como he dicho antes, y dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere casarse conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere que no quiero tomarla, que no quiero casarme con ella, los ancianos le iban a insistir, porque esa era la ley, ¿no? ¿De acuerdo? Y le iban a insistir que tienes que casarte con ella, que Dios lo ha establecido así, ¿no? Dice, se acercarán entonces, cuando él se niega, se acercará entonces su cuñada a él, delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa a su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzo. Interesante, eso es una cosa de la cultura popular, ¿de acuerdo? Pero era una manera de, o sea, se quiere resolver una situación y esta persona se niega a resolver esa situación. Por lo tanto, queda socialmente señalada. No ha sido misericordioso, no ha sido compasivo con esta viuda, no has cumplido con lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, desde aquí en adelante, el mote que vas a tener es... Ahí vive el descalzado, la casa del descalzado, ¿de acuerdo? Pero es que esta mujer no tenía a nadie, por lo tanto tampoco se puede apelar a eso, o sí, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Así se evitaba con esta ley que la viuda quedara en miseria y que también el nombre del marido pudiese continuar. Pero no hay hermanos, ¿de acuerdo? No hay hijos y no hay esperanza. De alguna manera...
este casarse con el cuñado era una manera de arreglar la situación, de redimir esa situación tan triste, ¿no? Pero este hombre se niega a redimir, a arreglar eso, ¿de acuerdo? Y se niega. Por lo tanto, quedan sin redención estas tres mujeres. Así que la situación pinta muy mal. Y el versículo 14 dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Aquí ya este lloro no era el lloro del cariño que habían tenido antes por acompañar a Noemí, aunque ellas decían que no le acompañaran, sino que aquí vemos que el lloro de una es de despedida y el lloro de otra es voy contigo pase lo que pase. ¿De acuerdo? Dice que Orfa lloró, pero besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Son dos lágrimas diferentes, ¿no? Una era, llora porque me voy de ti, me despido, eso que me has dicho está complicado, realmente me espera un futuro muy difícil, por lo tanto me voy a buscar la vida, ¿sabes? ¿De acuerdo? Voy a volver a mi tierra y a ver si encuentro marido y también a mi religión y a mis dioses. Así que se va Orfa y toma esa decisión, pero Noemí, al ver que Ruth se queda con ella, le insiste otra vez. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, ¿veis? A su religión y a su cultura. Vuelve tú también con ella, la tercera vez. Así que Noemí se da cuenta de que el futuro es desolador, que no hay esperanza, por lo tanto no quiere que sus nueras vivan esa situación, volveos. Así que Orfa besa a su suegra y demuestra que efectivamente regresa a su cultura. Además le dice Noemí a Ruth, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú con ella. O sea, de alguna manera están en desgracia y Ruth entiende que el Dios de Noemí, de su nuera, de su suegra, es misericordioso y compasivo. No le va a pedir al primogénito, como vimos, el dios Moloch, que exigía que los primogénitos fueran ofrecidos en sacrificio. Pero Orfa, sin embargo, volvió a esperar de sus dioses falsos la bendición, que no encontró, ciertamente. ¿De acuerdo? Así que se volvió a su cultura, a su religión, a su vida. Vuélvete tú. Y se volvió. ¿Qué cambió? Si un poco tiempo antes, unos minutos antes o unos kilómetros antes, estaba decidida a ir con ella. Pues la dificultad. Fue un poquito como Elimelech. Ante la dificultad que se presenta, pues yo me busco la vida, ¿no? Yo vuelvo a mi tierra, que ahí será seguro más fácil, y a mi religión. Hay una leyenda, muy interesante esto, investigando sobre este tema, hay una leyenda que no está en la Biblia, pero que dice que Orfa volvió, pero fue de mal en peor, cayendo en libertinaje, hasta tal punto que siquiera su pueblo la aceptó y la expulsó. Imaginad cómo eran estos pueblos, pero cómo tenía que ser Orfa para que ni siquiera los moabitas la aceptasen en su comunidad y la expulsaron de allí y se fue a vivir con los filisteos, que también eran enemigos del pueblo de Israel. Probablemente luego se encontrarían con Sansón, que Sansón fue el juez que enfrentó a los filisteos. Así que, como digo, esto no está en la Biblia, pero cuando uno se somete a los dioses paganos y deja al Dios verdadero, las cosas no van a ir bien. Fue de mal en peor. Volvió a su costumbre, a sus tradiciones, a su religión y a sus dioses.
y empezó a degenerar y su vida acabó mal. Sin embargo, la decisión de Ruth fue la siguiente. Ruth se quedó con ella y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegue que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta, pues ya no le dijo más, ¿no? Pues hija, venga, vamos adelante, ¿no? Así que ella no le dio un beso de despedida, sino que le dio un abrazo para seguir con ella. No quería volver a su pueblo, ni mucho menos a sus dioses. ¿De acuerdo? Lo cual indica que Ruth, de alguna manera, está demostrando con lo que está diciendo una verdadera conversión. Era una mujer pagana, pero a través del testimonio de Noemí se había dado cuenta de quién era el Dios de Israel, que precisamente provee de sustento, y de alguna manera ella prefiere seguir adelante. Aunque el futuro sea incierto, por fe andamos y no por vista, ¿de acuerdo? En lugar de volverse a lo fácil, a lo conocido, aunque eso será tu perdición. Como el hijo pródigo, si él decide, sí, tenía que volver, pero no vuelvo a la casa del padre, me quedo aquí, pues vas a terminar mal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando volvió a la casa del padre fue cuando las cosas empezaron a cambiar en su vida. Su decisión fue completamente diferente. De hecho, menciona a Dios por nombre. Así me haga Jehová, y aún me añada que no me separaré de ti. ¿De acuerdo? Por lo cual indica que ella estaba en un proceso en el que está demostrando que abandona su cultura, sus tradiciones, sus dioses, ¿de acuerdo? Y abraza a Jehová, el Dios de Israel, que no había sido su Dios. Por lo tanto, entre comillas, hay aquella gente que dice, no, es que yo creo, porque esto es lo que me han enseñado de chico, pero eso es verdad. No, pero eso es lo que me han enseñado de chico, pero eso es verdad. No, pero es que lo que todo el mundo cree en mi país, pero eso es cierto, ¿entendéis? Pues hay que reconocer lo que hizo Ruth, que había vivido en una religión como esa, pero decidió cortar para ir bajo las alas, como hemos cantado antes, del Dios de Israel. Así que fue esta mujer como alguien muy parecido también un poquito antes, unos años antes. ¿Os acordáis cuando el pueblo va a entrar en la tierra prometida, que Josué envía unos espías y fueron a casa de una mujer que se llamaba Rahab, que protegió a los espías y por lo tanto Dios la salvó y la integró, podríamos decir, en la genealogía de Jesús? Cuando vamos a Mateo encontramos que en la descendencia de Jesús está Rahab. Y Ruth fue muy similar a Rahab. Era una pagana, una mujer que vivía sin creer en el Dios de Israel, seguía sus creencias, seguía sus dioses, sus tradiciones, pero reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Por los caminos inescrutables del Señor, anotad esto, Rahab se casó y tuvo un hijo que se llamó Booz, con el que Ruth se iba a casar. Pero no se lo digáis, que yo todavía no lo sabe. Se lo digáis. ¿Os acordáis cómo era como José? Cuando decíamos que está en el pozo, si nosotros no hubiésemos acercado, le hubiéramos dicho, José, no te preocupes, que lo mejor está por venir. Pero mirad qué cosa. Uno se le pone, dice, la Biblia es la palabra de Dios. O sea, Dios salva a Rahab. Rahab tiene un hijo que se llama Booz. Y ahora Booz es el que se va a casar con esta mujer, con Ruth. ¿De acuerdo? Pero como digo, todavía ya no lo sabe. Ella piensa que el futuro es muy negro, muy difícil. No se lo digáis, Y ambos tendrían un hijo, Booz y Ruth, ¿de acuerdo? Que se llamaría Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamaría Isaí,
que sería el padre de David. Por lo tanto, Ruth es la bisabuela de David. Anda, pero no se lo digáis todavía. Que ella todavía piensa que Dios está contra ella, que todo le sale mal, ¿de acuerdo? De verdad, esto es increíble. Bueno, es increíble, pero es la mano de Dios soberana, ¿de acuerdo? Haciendo su obra, ¿no? Sin embargo, entonces podemos decir que lo mejor ciertamente está por venir, ¿no? Va a ser la bisabuela de David. Se va a casar con el hijo de Rahab, que ya está ahí, lleva varios años, decimos que la prueba dura 7 años, ellos se quedan 3, hay ya como 3 años de cosecha. Ellos volvieron estas mujeres en la época de la cebada, pero ya había 2 cosechas anteriores, probablemente 3, que quiere decir que le costó un poco trabajo también a Noemí salir, pero bueno, al final salió, ¿me entendéis? Entonces, ¿estaba lo mejor por venir, por llegar? Sí, estaba por llegar. Entonces, esa decisión que ella tomó de salir, pues pensando a ella que le iba a llevar a una situación muy difícil, muy dura, pues al contrario, le está llevando a ser una persona importantísima en la historia de la descendencia del Mesías. Por lo tanto, a buenas decisiones, muchas bendiciones, aunque todavía no las veamos. Sin embargo, ella no ve las cosas de esa manera. Dice el versículo 13, no, hijas mías, no vengáis conmigo, porque tengo amargura, más amargura que vosotras. Todavía a mí me va peor que a vosotras. Vosotras podéis casaros, tener hijos, pero yo no. La mano del Señor ha salido contra mí. Realmente, la mano del Señor no estaba contra ella, estaba por ella. Dice Pablo más adelante en Romanos que Dios es por nosotros, no contra nosotros. O sea, cuando Dios te manda, cuando tu Padre te manda al rincón de pensar, no es porque está contra ti, es porque está por ti. ¿Sí? O sea, cuando tenemos que superar una adversidad, una circunstancia difícil, no es que Dios está contra mí, como ella pensaba. Por lo tanto, en el sufrimiento, entre la desesperanza, ella tiene un concepto de Dios que no es correcto. Piensa que Dios está contra ella. ¿De acuerdo? Cuando ciertamente está por ella. Está ciertamente por ella. Así que ya termino. No sé si estás en el rincón de pensar, pero si estás ahí para tu bien. ¿De acuerdo? Dios te pone ahí para tu bien. Probablemente tengas que recapacitar, tengas que corregir una mala decisión, pero eso se hace no huyendo de lo que Dios quiere enseñarte. Se consigue dando la vuelta y dirigirte a la situación correcta, al lugar correcto. Así que Dios puede bendecir una mala decisión. Sí, pero no debe ser excusa para tomar una mala decisión. ¿Seguí? Dios puede darle la vuelta a una situación incorrecta. El hijo pródigo, ¿tomó una buena decisión, sí o no? Sí. ¿Pero qué hizo Dios? Le hizo recapacitar y decir, has sido un poco tonto, ¿no? ¿Pensabas que los amigos, el dinero te iba a durar para siempre? ¿Has dejado a tu padre, la provisión de tu padre? Vuélvete, ¿de acuerdo? Así que es así lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer. Que hayamos tomado una mala decisión, Dios puede dirigirlo para bien, pero no debe ser una excusa para seguir tomando otra mala decisión. ¿Me entendéis? ¿No? Bueno, da igual, yo sé que al final Dios puede hacer de una situación mala una cosa buena, pues voy a tomar una mala decisión. A lo mejor el rincón de pensar, en lugar de durar 7 años, dura 10. Y si esa es tu manera de entender, a lo mejor puede durar toda la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí, Dios es misericordioso y compasivo y no nos deja toda la vida en el rincón de pensar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde debo estar? Toma una decisión, da los pasos en la dirección correcta y si no das esos pasos es que esa decisión
es incorrecta todavía, no se ha cumplido, tienes que dar los pasos en esa dirección. Pero al final todos somos, mirad, todos somos Orfa o todos podemos ser Ruth. De alguna manera, todos los que ahora somos cristianos, antes fuimos Orfa. Vivimos en una cultura, bajo una religión, bajo unos dioses determinados, ¿no? Alguien nos habló y nosotros tuvimos que tomar la decisión. Es que esto es lo que este país, esto es la religión, esto, o decir como Noemí, como Ruth con Noemí, no, tu Dios es el Dios verdadero. Ahora me someto a ese Dios. Así que podemos ser Orfa. Podemos, aún sabiendo que eso no satisface, que los dioses de la cultura en la que estamos no nos satisfacen, al contrario, creo que nos maltratan, seguir quedándonos ahí, porque Moab es mi país, mi cultura, mi religión, mis traducciones, etcétera, etcétera. ¿Me seguí? ¿No? O todos podemos ser como Ruth, que entiende que el Dios de Israel es el Dios verdadero y decide desligarse de los dioses que ella había adorado, y tu Dios ahora es mi Dios. ¿Os acordáis de aquella canción? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esa la compuso Ruth, ¿eh? No es broma, ¿no? Pero está demostrando esa decisión. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así que ante nosotros tenemos eso. Tenemos la bendición de una buena decisión o las consecuencias de una mala decisión. Y la mejor decisión es la decisión que tomó Ruth, acompañar a Noemí y dirigirse a la casa del pan. Porque allí hay cosecha, ahí está Dios y hay provisión. Pues amén. Señor, te damos gracias por esta enseñanza de esta mañana, en este libro tan interesante, tan precioso. Como tú eres soberano, tú mueves todas las circunstancias, Señor, toda la historia para llevar al cumplimiento de tu propósito, Señor, y nos sorprende, nos maravilla lo que hiciste con Rahab, lo que hiciste también con Ruth y con Noemí, Señor, y cómo tú estás controlando cada detalle de su vida. Gracias porque eres bueno y misericordioso. Ayúdanos a ser Ruth y no Orfa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.